quieres hablar de una declaración del presidente Andrés Manuel López Obrador que fue fortísima, contundente. Le llamó florero a la ONU en el tema del acaparamiento de vacunas, y es que el sistema que supuestamente iba a evitar el acaparamiento y que buscaría una distribución de la vacuna equitativa para que no se las llevaran solamente los países ricos y que también llegara a los países pobres y más vulnerables, no ha servido. Dame tu opinión de esta contundente declaración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pues fíjate, querido Vicente, nuevamente hablar de lo mezquino y lo bajo que es la oposición política mexicana y también las cúpulas mediáticas y también ciertas cúpulas empresariales, aplaudiendo la capacidad, entre comillas, y los esfuerzos de Estados Unidos por el tema de la aplicación masiva a millones de personas de estas mismas vacunas, y luego lo contrastan con México y dicen, en cambio, México ve qué mal estamos, porque no se tiene la capacidad para empezar de recibir las vacunas que dijo el gobierno que había recibido y después para inyectarlas a la población económicamente más activa. Hace actividades populistas porque está inyectando a las personas que ya no son productivas, mostrando también desprecio por la gente a la que más apreciamos en este mundo, que son pues nuestros adultos mayores. Segundo, te vienen a decir que el presidente fue políticamente incorrecto y que no es digno de un mandatario como López Obrador, de un mandatario del más alto nivel en nuestro país, expresarse así de una organización que crea un foro, un espacio multilateral para dar pie y dar cabida a la solidaridad internacional. Y de pronto, cuando tú revisas los números del presidente López Obrador, esos otros famosos datos que siempre ha tenido y que con el paso de los años resulta que eran más verdaderos que los que la oposición decía tener cuando estaban en el gobierno y que lo que los medios detractores decían tener cuando eran los medios dominantes a los que más, no confianza se les tenía, pero los que más veíamos porque no nos quedaba de otra, pues resulta que está canijo y está crítico, Vicente, que aunque tú ya les hayas comprado las vacunas, aunque tú hayas adelantado capital, no les adeudes nada y no hayas endeudado a tu país para haber comprado vacunas, pues está crítico que ese dinero que los laboratorios utilizaron, porque tú sabes que cuando contratas un proyecto de investigación, ese capital que recibes lo inviertes en desarrollar la investigación, con la finalidad de que cuando terminas, pues el resultado benéfico se va para quien te haya pagado. Sin embargo, lo que está sucediendo es que tanto AstraZeneca como en el caso de Moderna, de Pfizer, de Johnson & Johnson, pero me quiero centrar principalmente en el caso de Pfizer, que es el más emblemático porque le compramos 34 millones de vacunas y ya se le pagaron, resulta que están produciendo para sus respectivos países, o sea, ahora sí se ponen un velo nacionalista para recibir el dinero de los países, para llevar a cabo las investigaciones para la vacuna, recibían dinero bien contentos de todos los países que les compraban vacunas, aunque apenas iniciaban la fase 1 o la fase 2 de estas vacunas. Sin embargo, al momento de que ya obtienen la fórmula, ya obtienen el principio de las vacunas, pues las están poniendo a sus países. Y dicen, la justificación es que pues tanto Reino Unido como Estados Unidos son dos países bastante golpeados por el COVID-19, tanto en el número de contagios como en el número de muertes. Bueno, entonces, prácticamente tanto Estados Unidos como Reino Unido encabezan en este momento, junto con estos laboratorios cómplices y un poco antiéticos en el sentido de que están incumpliendo contratos con aquellos países que les habían pagado para que cuando saliera, y además calendarizado, Vicente, cuando saliera la vacuna, fuera la vacuna en las dosis y en las cantidades según lo acordado con estos países, incluyendo México. Pero ¿qué tuvimos con Pfizer? Y ya analizándolo a la distancia, por eso de pronto me gusta que los temas estructurales guarden cierta distancia de cuando ocurren a cuando los volvemos a traer a colación para ejemplificarlos. Bueno, resulta que Pfizer le dice a México, oye México, disculpa, ¿me podrías permitir que yo no te entregue las vacunas acordadas? Porque la ONU me está recomendando que produzca, porque ahorita tengo problemas de producción por la logística y por el corto plazo,
que produzca vacunas para mandarlas a los países pobres de África, de Asia Central, de América Central, etcétera, etcétera, del Caribe, que pues hay población verdaderamente vulnerable. Sale el presidente López Obrador a decir públicamente, bueno, vamos a tener que replantear nuestra calendarización. Y después la oposición dice, bueno, es que López Obrador fue muy endeble, rápido cedió, y al ceder lo único que demuestra es que probablemente ni siquiera tiene ningún contrato con Pfizer, por eso Pfizer le retrasa la calendarización, o no compró las vacunas que dijo. Bueno, total es que, aunque ya están pagadas las vacunas, y lo ha dicho abiertamente, de manera reiterada, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, ya se pagaron 234 millones de dosis para 134 millones de personas, y ahora quienes nos están incumpliendo, pues son justamente los laboratorios. Pero en el caso de Pfizer y en el caso de AstraZeneca, resulta que el fenómeno se llama acaparamiento de vacunas. Tanto Joe Biden como Boris Johnson les han metido presión para que primero surtan el mercado estadounidense y el mercado británico, y aunado a ellos también pues los países, los 10 países más industrializados, o sumados a ellos Israel y Emiratos Árabes Unidos, concentran hasta el 80% de las vacunas pues que hay. Y lo trágico en este caso es que países, por ejemplo, como Canadá, han comprado 4 veces más millones de dosis de la población total que tienen. Tú te preguntarás, entonces, ¿qué quieren con el excedente? ¿Qué quieren hacer con el excedente? Pues bajo la mentalidad neoliberal, querido Vicente, especular con el precio de estas vacunas y venderlas, hacer negocio, a pesar de que en Naciones Unidas se aprobó esta petición de México de que las vacunas se dieran de manera universal a la población, aunque los gobiernos asumieran los costos de manera gratuita. Por eso el presidente López Obrador sale y dice, a ver, no inventen, por no decir una grosería, no inventen. Si me están pidiendo reconsiderar la recalendarización de entrega para los países pobres y después vemos que ellos, los países ricos, los industrializados, se vacunan y se vacunan y se vacunan y se vacunan y les llegan y les llegan y les llegan millones de dosis, a pesar de que nosotros habíamos comprado las vacunas primero, entonces algo está pasando mal. ¿Por qué Naciones Unidas no se manifiesta de forma contundente? Pues ahí tiene sentido, Vicente, el hecho de que sea como un florero. Y ahora quien dice, bueno, no, es que si México hubiera pagado a tiempo y todo lo que dice que pagó, los laboratorios se hubieran cumplido. Yo nada más quiero recordarles a las personas que piensan así, que Italia y Alemania están pensando fuertemente, incluso Francia, están pensando muy fuertemente de mandar a AstraZeneca por incumplimiento de contrato, y probablemente esta va a ser la ruta a la que recurran también otros países. Así que, ¿cómo ves esto? Pues me llama mucho la atención, profe, porque son declaraciones fuertes del presidente Andrés Manuel López Obrador al llamar a la ONU florero, cuando el propio secretario general de la ONU, el señor Guterres, de alguna manera abrazó el discurso de Marcelo Ebrard para exigir un alto al acaparamiento, cuando hemos visto que tuvo una reacción positiva el discurso de el secretario de Relaciones Exteriores en el Consejo de Seguridad de la ONU. O sea, fue en incremento, pues, fue increchento este tono hasta llegar a esto de florero. El presidente demuestra pues una firmeza en sus convicciones, le duela a quien le duela. Así es, querido Vicente, definitivamente. Y mira, un ejemplo muy sencillo. Cuando tú haces compras por Amazon o por Mercado Libre o por alguna de estas plataformas digitales, para no seguirle dando publicidad gratuita, tú haces la compra de tu paquetería, de las cosas que necesitas, y tú pagas, ya sea con una tarjeta de crédito o con una tarjeta de débito. Y a pesar de que contratas los servicios más rápidos y total que te cobran todo de un golpe, al final quedas vulnerable porque quedas a expensas de la logística de la plataforma para enviarte por paquetería lo que compraste. Entonces, este argumento de que quizá no pagaron todas las vacunas, todo el lote de vacunas que dijeron, este argumento de que el gobierno nos está mintiendo porque si hubiera pagado ya hubieran llegado, es como seguirle dando más credibilidad a estos laboratorios que abiertamente ahora se han puesto la camisa nacionalista, pero no se la habían puesto para recibir dinero, millones y millones de dólares, en el contexto o en el proceso de producir y encontrar
la fórmula ideal para combatir el COVID-19. Ese es todo el meollo del asunto y por eso uno se preguntará, Vicente, ¿qué es peor? ¿Ser políticamente incorrecto, pero decir la verdad y poner en evidencia las cosas como son? ¿O ser políticamente correcto y asumir que efectivamente Estados Unidos y la Gran Bretaña son grandes héroes porque están vacunando a pasos acelerados y ya quisiera México parecérseles? Pues lo primero es pues ser congruente y decir la verdad y no ser necesariamente políticamente correcto. Y hablando de política,